El feminismo radical ha convertido una lucha por la justicia en una guerra de sexos. El lobby LGTBI se ha apropiado de una condición sexual dictando cómo tienen que pensar esas personas. Las manadas de Manresa no son igual de mediáticas que la de Pamplona para no enfurecer a los colectivos de inmigrantes. El lenguaje inclusivo va en contra de la evolución lingüística y solo sirve para contentar a ciertos colectivos. El castellano es la única lengua perseguida en su propio país. ¿De verdad hay gente que piensa que los gallos violan a las gallinas? La corrección política se utiliza para describir el lenguaje. Las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Desde finales del siglo XX, la corrección política se ha utilizado a la hora de usar un lenguaje o un comportamiento que evite ofender o discriminar a las minorías raciales o otros colectivos discriminados, como los homosexuales o las mujeres. Digamos que la corrección política hoy día es un valor a la baja. ¿Por qué? Pues porque las nuevas formas de hacer política vinculadas al populismo pues nos están llevando por una senda que rompe con esos parámetros de corrección que hasta ahora eran respetados por los distintos partidos en lisa y que nos genera al final polarización, nos genera al final enfrentamiento, confrontación. Se entiende sobre una dinámica que crea el mundo de la posmodernidad, en el cual realmente decir cosas que pueden agraviar al otro hay que silenciarlas. Entonces, en ese sentido, creo que plantea una censura sobre el discurso. Lo que surgió como una cultura en pro de igualdad y fraternidad ha derivado de una doctrina socialmente aceptada que ha acaparado los conceptos de bien y mal en la mayoría de discusiones sociales. Nos interesa relacionar al partido con unos códigos. Y si en algún momento alguien no cumple ese código, realmente parece que no se le está criticando, pero en realidad se le está censurando, incluso más que, por ejemplo, en una dictadura. Lo que pasa es que es difícil reconocer que hoy la corrección política es una imposición. El movimiento se ha trasladado a la vida política, donde conservadores y progresistas lo usan para atacarse y despreciar el punto de vista del contrario a través de insultos y descalificativos. De la vida política ha pasado a la vida cotidiana de cada individuo, que se puede encontrar con varios casos de corrección política a lo largo de su día a día. Bajo la aparente rutina inalterable de la cotidianidad, puede ser nuestro propio vecino, compañero de trabajo o incluso nuestro familiar el que te llama a ser liquidado en la selva de las redes sociales, denunciando cualquier comentario que transgrede los límites aceptables de lo políticamente correcto. Históricamente siempre que ha surgido problemas de estilo, después el límite de censura comienza ahí, y puestos en la deriva, si vamos hacia una sociedad cada vez más conservadora, más de derechas, en consecuencia los límites que cada vez serán mayores, y consigo llegar un momento en que lo que hace 20 o 25 años se podía decir con toda tranquilidad ya no se puede decir. Si antes estaban el Estado, la Iglesia o el Gobierno para ejercer la censura, ahora son los propios ciudadanos los que la ejercen, la conocida como sociedad civil. A pesar de sus nobles intenciones, la corrección política ha ido aprisionando cada vez más la disparidad de pensamiento, acomplejando la creatividad de los artistas y coartando la libertad de expresión. En democracia, lo peor que nos podría pasar es que nos convirtamos todos en clones. Y todos hablemos igual, y todos utilicemos la misma terminología, y todos pensamos igual. La democracia lo que realmente tendría que vigilar de una forma más espectacular para garantizar la libertad es que hubiera la menos autocensura posible, ¿no? Decía el filósofo Antonio Escotado que detrás de ese buenismo se puede observar, por una parte, crueldad, por otra parte, idiocia y, en definitiva, el viejo autoritarismo. George Orwell fue un escritor y periodista británico del siglo XX. Entre sus obras más destacadas se encuentra 1984,
una novela que refleja una distopía totalitaria donde el Estado controla todo lo que hacen, dicen e incluso lo que piensan sus habitantes. Orwell hizo esta obra como advertencia de las sociedades que se estaban formando tras la Segunda Guerra Mundial, en especial el comunismo en la URSS y el fascismo italiano y alemán. Si hacemos hoy una comparativa de los sistemas actuales dictatoriales, hablemos de Corea, con los sistemas democráticos, realmente casi más claridad de acción está en la que te censura, la sociedad que te censura con unas normas establecidas, que la democracia que te hace pensar que no hay ese tipo de normas y sin embargo la corrección está claramente sistematizada. Orwell introdujo términos tan populares como el Gran Hermano, la policía del pensamiento o la neolengua, términos que muchos autores actuales siguen utilizando. Pero, ¿cómo era la sociedad de 1984? ¿Y por qué Orwell no se advertía con ella? La novela se sitúa en Londres, pero podría ser la ciudad en la que está ahora mismo. El gobierno está dirigido por un solo partido, INCSOC, el Partido Socialista Inglés, y por su enigmático líder, el Gran Hermano. La sociedad se divide en tres grupos: el consejo dirigente del partido, los miembros que siguen al partido pero que son externos a este, y la prole, la parte pobre e inculta. Dentro del gobierno encontramos 4 brazos o ministerios. El Ministerio del Amor, donde los ciudadanos que piensen distinto a la ideología única son torturados y reeducados hasta estar firmemente convencidos con las ideas del partido. No hay lealtad excepto la lealtad al partido. No hay amor excepto el amor al Gran Hermano. Cuando tú perteneces a un colectivo y de alguna manera sales de ese colectivo, pues suele tener un reproche social. El Ministerio de la Paz, encargado de mantener el odio centralizado en un enemigo a través de una continua guerra, distrayendo la atención de la gente y así justificar el régimen autoritario y la economía de subsistencia. No todos tenemos el privilegio de combatir en primera línea. El Ministerio de la Abundancia, donde se raciona la comida para que los ciudadanos vivan con muy poco y sean dependientes de un Estado sin el que morirían o pasarían a ser parte de la prole, algo que está visto como pertenecer a una raza inferior. Los proletarios son animales, no cuentan. Pero yo veo una diferencia fundamental, que no es lo mismo tener poder que no tener poder. Tener poder constituido, en consecuencia, digamos, la censura siempre la parte del poder respecto al que tiene al menos débil, ¿no? Y por último, el Ministerio de la Verdad, donde se manipula la realidad y la historia a favor de los intereses del partido, para generar una realidad paralela donde la única verdad sea lo que dice el Estado. Yo creo que en este guisado no hay un solo pedazo de carne. Parece carne. Sabe a carne. Pero no es carne. Doble plus bueno. El principio de la victoria política o de la victoria electoral parte del principio de la victoria del relato y el principio de la victoria en el marco semántico. Yo tengo un miedo, que es lo que denunciaba en la escuela de Frankfurt, ¿no?, sobre el tema del control de lo que se llama del Big Data, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, que realmente tienen tanta información de los ciudadanos a partir de la información que nosotros mismos damos gentilmente, que finalmente me pueden plantear estrategias de comunicación, pero no parte es una perspectiva de seducción, no tanto de prohibición, sino que de pronto nos engañan, haciéndonos pensar lo que queremos que no pensamos. Mira, el adoctrinamiento político es una de las claves de la política. El adoctrinamiento, el convencer a la gente de que esto que él propone es lo mejor, eso es en todas las etapas de la historia. Los ministerios llevan el nombre contrario de todo lo que significan a causa de la intervención del gobierno en la lengua, de la que han creado su propia neolengua. En ella se eliminan palabras como guerra, pobreza o mentira. Los ciudadanos se refieren a estos términos como menos paz, menos riqueza o menos verdad. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Tú no has visto la 10ª edición del diccionario, Smith. Tiene este grosor. La 11ª va a tener este. En política, una de las maneras de imponer tu relato es establecer el marco semántico. En política sucede mucho, ¿no? En política realmente para el paro, ¿no? Pues en vez de llamarlo paro, que suena muy fuerte, pues trabajos desempleados, ¿no? Como parte de esto destacan los 3 lemas del partido: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Este sencillo eslogan sirve para mantener a la gente inerte ante un estado opresor.
Para controlar al ciudadano, el Gran Hermano tiene instaladas pantallas por toda la ciudad, con el fin de vigilar la vida de las personas. Lo que se están dando es condiciones que nos deberían de preocupar, por ejemplo, el control de nuestros datos personales por parte de las grandes plataformas digitales del planeta como Google o como Facebook. Tiran de la ficha de nosotros, sabemos qué edad tenemos, dónde nacemos, nuestro DNI, qué nos gusta, qué compramos, bueno, realmente, y a partir de eso establecen unos perfiles que pueden diseñar esta persona realmente qué es lo que puede querer, ¿no? En consecuencia cómo puede pensar. Y a partir de ahí elaboran una serie de discursos, de anuncios publicitarios y de discursos que conectan con lo que se intuye que normalmente están, digamos, manipulando de forma encubierta la opinión de las personas. En el caso de la visualización de Orwell sobre 1984, iría un poco en esa perspectiva de dictadura tecnológica, ¿no? De esa especie de dictadura de lo tecnológico, de la informática, de las redes sociales, en cual realmente se plantea una especie de gran hermano que lo vigila todo, ¿no? Además, existe la Policía del Pensamiento, una organización encargada de controlar personalmente a la ciudadanía y detener a los sospechosos de pensar en contra de los ideales de Ingsoc. En su novela, Orwell nos presenta una predicción de lo que estaba pasando en la URSS tras la revolución bolchevique. La reescritura del pasado del Ministerio de la Verdad era una práctica habitual de la Unión Soviética. El culto al Gran Hermano está claramente extrapolado al culto que recibía la figura de Stalin. Los cambios continuos de enemigos y aliados con el pacto entre nazis y soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Y las torturas del Ministerio de la Verdad con los juicios de la década de los 30 como parte de la Gran Purga rusa. ¿Pero y si Orwell no se refería a la URSS? ¿Y si nos estaba avisando de algo de lo que no nos hemos dado cuenta? ¿Y si vivimos en 1984? La Falange total. La Falange española. Sí, de las Hons. Y de las Hons. Bueno, ahí también me cago yo. Político, sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia y que fumas, que no crees. Yo no hubiera hecho jamás lo que le hicieron en la manifestación de Ciudadanos, de insultarlo, golpearlo. Me parece mal porque supone coartar la libertad de otro ser humano. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectes desde el... Però deixi'm fer l'espectacle així. No es pensé que estic a Barcelona. Ho sé segurament des d'abans que vostè. I des d'abans que vostè estic treballant per aquesta ciutat i per fer coses. Per tant, li demano que em deixi fer el meu espectacle tal i com està dissenyat. Hay gente que intenta imponer su lenguaje, pero no hay un lenguaje impuesto. Yo no veo a los 3,5 millones de votantes de Vox hablando de portavoz. Desde el punto de vista político, sé buena. Luego ya, pues, durante el concierto había un punto lila, se ve que una persona se quejó. Yo tengo mis dudas porque nunca me quisieron, ya no el nombre de la persona, a mí eso no me interesa, sino qué es lo que le ha ofendido, qué canción, qué frase. Los medios han hecho eco. Los titulares al final queda lo que queda, violencia machista, SFDK, los mismos medios que me llamaban ya frotándose las manos, que por sus ideales no iban a dejar muy bien a este colectivo que me estaba denunciando. Pero sí que hasta ahí todo el mundo sabe que nosotros siempre hemos estado de parte de los desfavorecidos. En las redes sociales y sobre todo Twitter es ahora mismo un campo de batalla donde se han perdido completamente las formas, donde se aplaude al que más insulta, al que más grita y al que más le falta respeto al rival. Hablando de una enfermedad incurable. En lo mejor de los casos, mes y medio, quién sabe. ¿Me podía usted ser sincero al 60% solo? Por favor, doctor. Lamentamos muchísimo que este espectador se haya sentido ofendido por el sketch del programa de José Mota. Ni es el caso de José Mota ni de Televisión Española ofender a ningún espectador. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista.
Conmoción en Inglaterra, tras destaparse que al menos 1.400 niños sufrieron abusos en Rotherham, una población al norte del país. El infierno se prolongó durante 16 años hasta hace apenas unos meses. Hubo niños secuestrados, violados y maltratados, pero las autoridades no hicieron nada porque tanto los abusadores como los pequeños pertenecían a la comunidad pakistaní y temían que los acusasen de racismo. Prosigue por donde ibas. ¿Qué era lo último que he dicho? ¿De verdad hay gente que piensa que los gallos violan a las gallinas? ¿Yo he dicho eso? Dios mío. No. Pues claro que lo hacen. Las manadas de Manresa no son igual de mediáticas que la de Pamplona para no enfurecer a los inmigrantes. El lenguaje inclusivo va en contra de la evolución lingüística y solo sirve para contentar. De lamento serio, pero tampoco en plan así. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo puede ser posible? Tiene que ser serio, contundente. El castellano es la única lengua. El castellano es la única lengua. Sí, en su propio país. A ver. Ahí está. Y yo, como cuando la DGT dice. Aquella noche había bebido más de la cuenta, ¿vale? Sí. En plan, no debería haber cogido el coche y al final una persona que era en silla de ruedas. Y no puedo mirar aquí, ¿no? De chuleta de. No fue la luz, porque esto ha sido un todo. Salimos grabando, ¿eh? Es que yo por otra parte. A ver, mírame la cámara y. Podríamos hacer ahí un cartel con las frases. Para que fuera como un pronto y el palo, pero le por favor, Sí, no sería mala, ¿verdad? Arriba, que no sé. Que no sé. ¿Eh? No, hombre, pero. Abajo o arriba, Llego técnico, señor. Vale, a ver, háblame. El feminismo radical ha convertido una lucha. Acá un poco más. Sí. El feminismo radical ha convertido una lucha por la justicia en una guerra de sexos. Sigue por donde ibas. ¿Qué era lo último que he dicho? ¿De verdad hay gente que piensa que los gallos violan a las gallinas? ¿Yo he dicho eso? Dios mío, no. Yo... Prosigue por donde ibas.